En esta mañana queremos dar un saludo a nuestra iglesia virtual. Queremos bendecirlos allá en sus hogares que nos miran en esta mañana, y nuestra iglesia presencial acá. Queremos decirles que les extrañamos, que les estamos esperando, y queremos que en esta nueva semana Dios sea bendiciendo sus vidas, que el poder del Altísimo descienda sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada persona. Bendecimos a nuestros hermanos que se encuentran pasando momentos difíciles de enfermedad, de duelo, aún de problemas económicos, y pedimos que sea Dios en estos tiempos abriendo puertas y descendiendo con su ayuda poderosa. Los bendecimos y bendecimos este tiempo y la palabra que el pastor trae en esta mañana para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti, eres rey. Señor, que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, el cielo gobierna. Será, dile, y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará, que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. Dile, el cielo aleluya, nuestro rey, cantamos aleluya, nuestro rey, cantamos aleluya. ¿Quieres decirlo una vez más? Cantamos aleluya, nuestro rey, cantamos aleluya, nuestro rey, cantamos aleluya, nuestro rey, cantamos aleluya. El cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Una última vez, dile, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo
El cielo gobierna, amén. Qué verdad tan grande. Cristo, tenemos la convicción, Señor, que el cielo gobierna. Queremos darte gracias que en medio de todo lo que pasa en Afganistán, en países como Venezuela, como Cuba, el cielo está gobernando. Y en medio de todo lo que ha pasado y está pasando, tú gobiernas, Señor, sobre nuestras vidas y sobre toda circunstancia. Tú gobiernas sobre todo principado, potestad, sobre toda hueste de maldad. Muchas gracias hoy, Señor, por esa convicción que siempre nos asiste por tu Espíritu Santo, de saber que el cielo gobierna. Y esta mañana queremos pedir que honres tu palabra como acostumbras, en el nombre de Jesucristo, y bendiga a los hermanos. Puede haber un milagro en esta mañana de poder entender y de que de alguna forma nos podamos evaluar todos frente a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en el día de hoy el tema que voy a continuar hablando me ha hecho pensar inicialmente en lo paradójico que es ser cristiano. ¿Y a qué me refiero? Como el cristiano es menospreciado por su elección de fe, pero al mismo tiempo la gente de afuera menosprecia al cristiano en cuanto a su decisión de fe, pero al mismo tiempo espera de él grandes cosas y no admite de él grandes errores. Espera que vivan extraordinariamente y sin tacha. Es lo paradójico. Y lo mismo se espera de un pastor. El título para esta mañana: la convivencia del pastor. ¿Por qué la convivencia del pastor? Yo podía hablar de la convivencia del creyente y quisiera que no dejara de pensar en esto, la convivencia del creyente. Pero Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo: el pastor debe ser, y apunta y dice que debe ser asimismo los creyentes. Y no solamente está hablando, podríamos decir, las mujeres podrían decir, bueno, está hablando de los hombres, creo que no tendremos mucho que hacer. No, de ninguna manera. Por supuesto que ustedes tendrán que evaluarse hoy frente a este escrito. La convivencia del pastor. Hemos usado hasta aquí 2 sermones para hablar netamente del ministerio pastoral y darle aplicación a todos los creyentes. Lo primero que vimos fue su vocación, su aspiración y elección como mensajero y la misión que le ha sido encargada. El texto empieza en 1 Timoteo capítulo 3 diciendo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y nos encargamos en la primera prédica de profundizar acerca de la vocación del pastor. Luego, en el anterior sermón tratamos uno de sus más representativos requerimientos para el pastor. Y decía así 1 Timoteo 3:2. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, verso 2: pero es necesario o se requiere que el obispo o el pastor sea irreprensible. Y la palabra irreprensible se va a extender hacia todos los requerimientos, pero arrancamos con uno, el que digo que es muy trascendental y fundamental: sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y también lo tratamos. Hoy le sumaremos 8 requerimientos más. Dice 1 Timoteo 3:2, la parte C, la primera parte decía: marido de una sola mujer.
Ahora va a decir lo siguiente: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y algunos de ustedes al contar podía decir: no, creo que es una docena de requerimientos lo que encontramos aquí, pero vamos a meter esa docena en 8 requerimientos, porque hay algunos que se asemejan o se complementan, y hay otros que están acompañados con la palabra sino. Entonces cabe perfectamente dentro de estos requerimientos. El pastor desarrollará esta seguidilla de exigencias con el fin de ser un buen testimonio o representante de Cristo y de su obra para con los de la iglesia por el momento. Ya tendremos tiempo para hablar con los de afuera. Y vamos a mirar entonces los 8 requerimientos. El primero, sobrio. En la antigüedad se les prohibió a los que ministraban y tenían sacerdocio el uso del vino. No podían usar vino. Eso nos dice ninguna bebida alcohólica. Números 6:3 dice, hablando del nazareo, del voto nazareo, y de cuando eran llamados estas personas para servir, dice después del 1 al 2 de narrar quiénes eran, dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Podrían pensar: uy, ¿por qué tanta severidad, tan rigurosos, verdad? Pero quiero decir que la severidad puede ser tan grande como lo es el llamado. Si el llamado es grande, los requisitos deben ser igual. Los excesos a veces son estimulados por el licor, y entiende uno el por qué. Un ministro, y creo que así debiera ser en todo creyente, deberá estar lejos de todo lo que procura embriagarlo. Proverbios 31, 4 al 7. Antes de leerlo, me gustaría que tanto los que servimos como los creyentes que también sirven a Dios, porque han sido llamados para amar a Dios y servirlo, lo estén haciendo o no. Se les da el título de ser un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que dice de todos el Nuevo Testamento. Y que usted se dé ese título como de un rey, en el sentido no de tener soberanía, sino en el sentido de lo que usted representa, el reino de Dios. Y dice Proverbios 31, 4 al 7: no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Para quién será entonces el vino? Aquí dice el versículo 6: da la sidra, da del vino, da del licor al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo. Qué tremendo que nos diga que las personas alcohólicas o las personas que consumen licor son personas con muchos vacíos, que lo necesitan para poder alegrar su corazón, así al otro día vuelvan a su propia miseria. A ellos hay que darles el vino. Beban, versículo 7, y olvídense de su necesidad, y de su miseria. No se acuerden más por esos minutos.
Para el hombre que ama a Dios será suficiente la presencia de Dios. No necesitará el vino. Esa presencia que conforta y alegra el corazón y hermosea el rostro, a diferencia del vino. Que el vino, en vez de hermosear el rostro, ¿qué hace? Desfigura el rostro. ¿En qué sentido? En sus facciones, en sus gestos. Una persona que bebe se envejece más rápido, ¿verdad? Y no tiene esa alegría que podría llegar a tener en su rostro. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En lugar de eso, en lugar de ello, sean llenos del Espíritu Santo. Por eso las personas no pueden entender. Y pues cuando yo bebía vino, bebía licor, y cuando salía el licor decía: ¿qué pasó? ¿Por qué dejó el licor? Porque he encontrado algo muchísimo mejor que el licor, algo muchísimo más grande, más especial, más confortable, seguro y duradero. El primer requerimiento para un pastor y por supuesto para un creyente será que sea sobrio. Número 2, prudente. Prudente. No es un hombre ligero en sus decisiones. No juzga ni se mueve por las circunstancias. Filtra sus pensamientos. No es llevado por una buena propuesta. No es llevado por una buena propaganda que va hacia el centro comercial y de pronto algún tipo de provocación, hablo también para las mujeres, le hace que sin que él vaya a eso, compre lo que no iba a comprar. No es un hombre que se deja llevar de las circunstancias. Y cuando habla de filtrar sus pensamientos, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esto es lo que tiene el hombre prudente, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No va enredándose en problemas originados por el dinero. Trata de no pedir prestado dinero. Y si lo hace, responde por sus deudas. Y quisiera preguntarle: ¿cómo está usted en sus deudas? Es una persona que cumple, que pone la cara, que no se esconde, no cae en descrédito al ser un deudor que no paga. Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Entonces le asiste a él algo de decir: Señor, tengo estas deudas o tengo estos compromisos, te ruego, Señor, que me ayudes a pagar mis deudas. También en cuanto al Estado y en cuanto al gobierno, dice Romanos 13:7: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. No es una persona que evade sus impuestos por beneficiarse él mismo. Al que impuesto es una persona que respeta a los gobiernos. Al que respeto, y al que honra. Si tiene un empleado, sea ocasional o permanente, así sea la persona que le hace el aseo una vez o cada 15 días, cada 20, cada mes, o alguien que le cortó su césped o arregló,
es una persona que no retiene los pagos, que no le dice a la persona vuelva mañana, que considera a las demás personas. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces piense en un pastor o piense en un cristiano que, vamos a pensar en el pastor, en un pastor que le predica a la gente y solamente la persona que le sirve en el aseo, por ejemplo, podía pensar, si supieran cómo me paga de mal, es el peor que se demora en pagar, o siempre quiere que le regalen todo, aduciendo que Dios lo bendiga y que servirle a un hombre pastor, no, eso le va a traer la bendición del cielo. Entonces rebájeme aquí, rebájeme allá. ¿Por qué pedimos tanta rebaja cuando tenemos dinero? No digo dinero en cantidad, pero ¿por qué no pagarle a las personas lo que todo el mundo, por lo menos, siempre lo he dicho y lo diré, por lo menos lo que todo el mundo le paga? El cristiano no puede ser así, el creyente no puede ser así, un líder no puede ser así. El creyente siempre echará un poquito más, y si no tiene, por lo menos, y si no tiene, porque no tiene, hará un acuerdo para ayudar a una persona, porque ha sucedido tiempos de hambre donde recuerdo en Valledupar una mujer que iba golpeando de casa en casa y llegó y nos dijo a nosotros: por favor, tengo 5 hijos, vivo en un rancho y no tengo, déjeme por favor, solamente por la comida, ayudarle en sus quehaceres con su hija, con sus hijas. Nosotros dijimos: no podemos, porque no tenemos los recursos, vivimos extremadamente con lo básico y lo necesario, por favor. Y esa excepción puede llegar a pasar, pero desde que uno no tenga, hermano, lo poquito que usted le dé a la persona, pero porque usted sabe que no tiene, usted va a compartir la multiplicación de los panes, de los peces. En un tiempo como después de pandemia es posible que eso suceda, pero jamás porque usted tenga dinero en su banco, jamás porque usted tenga propiedades, jamás porque usted tenga recursos, jamás, nunca que usted tenga recursos y busque ser así, hermanos, de mezquino, pensando solamente en usted. Si Dios le ha dado, abra la mano. Entre manos de Dios, las manos deben estar más abiertas. También paga a Dios lo prometido. Es testimonio a la iglesia. El pastor y los líderes, los creyentes, es testimonio en sus diezmos y sus ofrendas. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. El apóstol Pablo dijo: doy gracias a Dios por sus contribuciones, porque ustedes primeramente se dieron a Dios y luego a nosotros. Eran testigos de eso. Pero también imagine un pastor que no diezma y le exige a la iglesia que diezme. El Salmo 76:11 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Requerimiento número 1, sobrio. Número 2, prudente. Número 3, decoroso. Decoroso. La palabra para decoroso, era necesario usar el original griego para no quedarnos solamente en pensar en solo un aspecto. Y la palabra para decoroso es cosmios. Cosmios.
Y la palabra, el sentido original de esa palabra es orden, ordenado. En contraste esa palabra con caos, el caos, el desorden. Entonces, en cuanto a decoroso, me hizo pensar decoroso en 4 áreas. Es de palabra, es presentable, es programado y es puntual. Y podíamos arrancar con de palabra, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y podíamos pensar si la gente cree en nosotros. Si la gente, cuando uno le dice nos vemos mañana, si la gente cree. Si uno dice le pago el jueves, si la gente le cree. Nosotros estamos delante de toda conciencia humana, de tal forma que algún día, cuando fallemos, ¿qué nos corresponde? Ir y pedir perdón. Pero pedimos un perdón no para continuar haciendo lo mismo. Somos de palabra. Cuando le decimos algo a nuestros hijos, ellos son los primeros que creen en nosotros. El sábado vamos al parque. Pero no solamente de palabra, es presentable. Y hablaríamos de que tanto el obispo como los creyentes deben estar vestidos conforme la ocasión. Hablando de todo ambiente, conforme a la ocasión, conforme también a la cultura en el sentido positivo de lo que es compromiso, organización. Mateo 22:12 va a hablar de un rey que ve a una persona que entra y no está vestida como debe. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo fue que entraste? Mas él enmudeció. Yo imagino que él pasó vergüenza. Y nosotros podemos pasar vergüenza en algún lado. Yo no estoy hablando solamente del ejercicio que tengamos al servir a Dios. Digo que en toda nuestra manera de vivir debemos ser santos, y en toda nuestra manera de vivir debemos estar acorde al lugar donde estamos. Que no vayamos a ser avergonzados. Entonces es de palabra, es presentable, es programado. Pocas cosas lo toman por sorpresa. Es como una hormiga. La hormiga descrita por Proverbios 30:25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Prepararnos, programarnos. Si bien todo le pertenece a Dios, estos días Dios me hizo entender eso. Dios me dijo, todo me pertenece a mí. Y voy a hablar de 2 cosas que yo estaba pensando: dinero y tiempo. Todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero Dios me hizo una claridad. Me dijo, no obstante, de nosotros es el tiempo. Sí, es un regalo de Dios, pero de nosotros es el tiempo. Quiero decir que Dios tiene siempre el dinero, pero nosotros no siempre tendremos el tiempo. Para aquellos cristianos que vivan sin pensar en el mañana,
Eclesiastés 12:13, tomé la versión PDT, palabra de Dios para todos. Y dice Eclesiastés 12:3, cuando hablando de cómo empieza Eclesiastés 12:1, acuérdate, le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos complacencia, el tiempo se me fue. Y vea el 12:13 cómo describe, dice así, cuando te llegue esa época, porque te va a llegar, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. Me imagino a algunos de ustedes jóvenes pensando que jamás van a aproximarse tan rápidamente a esos momentos inevitables. Entonces, hablando de que se programa para vivir, se programa para envejecer y se programa para morir. Es programado. ¿Y cuál es el problema de nuestra cultura? Que a nosotros no nos enseñaron, a muchos. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron cosas parecidas? Para que desde que usted estaba como adolescente o joven le hubieran dicho, tienes que pagar tu pensión. ¿Pagarme qué? Tienes que pagar tu pensión porque dentro de 30 años o 40 años te vas a pensionar. Y tú debes ser cumplido en ese aspecto con el Estado. Otra vez, por varias cosas. Porque con la pensión de los del tiempo pasado se pensionaron nuestros padres, ¿verdad? Y con nuestra pensión de hoy se están pensionando otros. Y así es un ciclo. Nosotros no podemos dejar caer esto. Pero llegará el tiempo cuando uno diga, oh, me pasó el tiempo. Y sobre todo para los que tienen un contrato por prestación de servicios, que no están, y ahora abunda ese tipo de figura, donde uno mismo tiene que ser responsable de uno mismo, porque estamos acostumbrados a que otro nos lleve la carga, y uno mismo tiene que apartar juiciosamente para hacer ese tipo de ejercicio. Se programa para vivir, se programa para envejecer y se programa para morir. Es ordenado. Muestra decoro en todas las épocas de su vida. Y claro, es puntual. Es puntual. Que llega temprano a todo lugar. Que al llegar temprano, yo le voy a decir, ¿qué es llegar temprano? Cuando uno le llega temprano a alguien, uno honra a su prójimo, honra a la otra persona. Y además de honrar, adorna la fe. Es cristiano. Porque nuestras colombianadas nos deben hastiar. ¿No se siente usted hastiado de la colombianada? Siempre lo he dicho y lo he compartido. La risa sarcástica que tienen los europeos y los americanos con nosotros cuando les decimos 5 minutos en 5 minutos colombianos. Por favor, hermanos, por favor, ¿no siente usted un celo? Si usted no siente un celo colombiano, sienta un celo cristiano. Que no digan, ese cristiano es un incumplido, es impuntual. Siempre se le dice y siempre llega y dice, ay, qué vergüenza, qué pena.
justificación aquí, justificación allá. Por favor, por favor. Adorna la fe y trae confianza, trae armonía y significado cuando hay una reunión para hacer un negocio, para servirle al Señor en el ministerio o en la liturgia misma. Adorna, potencializa la reunión, es decoroso. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que en lugar de que digamos, lo que pasó es que me sucedió esto, aquello, uno donde esté diga, no, lo importante es el prójimo con el cual me voy a encontrar. Él es lo importante, no yo, no mis excusas. Dentro de los requerimientos tenemos sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Número 4. Ama a los forasteros. No es xenófobo. No habla mal de los venezolanos. No habla mal de los afganos. No se distancia de ellos. No cruza la calle por otro lado. Entiende que de cada nación Dios tiene un pueblo. Y asimismo que Él mismo no pertenecía a ese pueblo, al pueblo de Dios. Y que su tarea es hacer discípulos a todas las naciones y tener una puerta abierta al Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando dijeron que los afganos venían, sentí de Dios empezar a orar para ver cuántos de los que hablan inglés acá pueden acercarse a ellos. Y lo que era imposible que la fe entrara allá, al sacarlos Dios a países como Estados Unidos, Colombia y otros, oigan el Evangelio con libertad y puedan un día, en 10 años, 20, 30, volver con un corazón lleno de fe. Porque de toda lengua, nación y tribu, el Señor escoge su nación, su pueblo, entre todos los pueblos y entre todas las etnias y entre todas las naciones, entre todas las lenguas, entre todas las tribus. Asimismo, participa y promueve la ayuda dentro de la iglesia. Romanos 12:3 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En ese tiempo eran ministerios itinerantes. En ese tiempo no había tantas recomendaciones como hoy día se puede tener. Y en ese tiempo se abría la puerta de la casa. Hoy día, ¿qué hacemos? Pues de pronto no los llevamos a la casa, pero proveemos para el hotel de ellos, para que estén cómodos, confortables. Bueno, se dice que parte de la reactivación económica del país, algo tendrá que ver la parte de la hotelería cuando estos afganos lleguen allá. Algo se va a mover en Colombia, habrá unos recursos. Bueno, y si ellos lo hacen, la iglesia cristiana no hará eso con los misioneros, no hará eso con las personas que han sido llamadas a otro lado. Entonces hay formas de ayudar, y cuando hospeda lo hace bien. Primera de Pedro 4:9: hospedaos los unos a los otros con la idea de ayudar sin murmuraciones. Nosotros ayudamos, pero casi que ponemos el condicionamiento de esperar hay personas que esperan recibir algo. No. O podemos ayudar, pero esperando que la gente se convierta a Cristo. Si se convierte a Cristo, ayudo, y si no, no.
No, si va a la iglesia ayudo y si no, no. Si sirve en el ministerio ayudo y si no, no. No, simplemente estamos llamados a dar. Simplemente estamos dados a entregar. Somos portadores de bendición. El creyente dejará a un lado su interés de salir con sus amigos y sus familiares solamente para compartir con los que no tienen compañía ni recursos. Sacará tiempo y momento y dinero para sentarse con alguien como el que dice Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar. Que no te pase eso y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden devolver, ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Alguien podría decir amén, pero el que no cree en la eternidad, ¿qué dice? Primero, no creo en la eternidad, y segundo, esperar hasta allá. No imaginamos lo que estamos sembrando acá y lo que vamos a recibir allá. Quinto requerimiento: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La primera vez que se distancia un requerimiento del carácter y pasa al carisma. Va a hablar del don. Su mayor ocupación será esforzarse en su vida devocional, en el estudio de las Sagradas Escrituras. Esdras 7:6a dice: este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Cree que la palabra de Dios ha sido dada por él. Cree en la Biblia, no tiene dudas. No cree que la Biblia contiene algunas partes verdad y algunas no. Está seguro, Dios le dio a él, y es diligente por lo mismo en escudriñar cada parte. Esdras se entregaría por completo con la determinación de inquirir, preguntar, buscar, escudriñar y seguir preguntando hasta encontrar una respuesta. Me refiero a lo que uno debe hacer cuando está parado frente a un texto de la Biblia como creyente: mirar y mirar y mirar, no pasar por encima. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. A ver, pensemos, mire aquí el texto, pensemos un poquito en inquirir, preparar el corazón primero. ¿Para qué? Para, primeramente, para inquirir en la ley, estudiar. 2, para cumplirla. Y 3, para enseñarla. Es lo que debemos nosotros hacer. Su corazón debe estar preparado o aparejado en Dios, de tal manera que lo que predique esté en armonía con lo que vive. De igual forma se esforzará en buscar los significados verdaderos de lo que la Biblia dice, conforme a todos los textos, siendo preciso también cuando va a enseñar, en buscar cómo comunicar asertivamente el mensaje. Tendrá que reconocer siempre que Dios es el que hace la obra, que Él debe orar, confiar en la intervención divina, estudiar, deberá predicar la verdad sin miedo y dependiendo de Dios, sabiendo que cada vez que predica la palabra, cada vez que usted y yo predicamos la palabra, a el que está al frente, como en esta mañana, puede alguien estar en acuerdo o en desacuerdo con uno antes de que uno predique, durante la predicación o después de la predicación, pero debe hablar la verdad de Dios, no importa el precio. Y también debe esperar un milagro de Dios en el emisor, el que comunica, y el receptor, que es el que recibe el mensaje. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Número 6, no dado al vino. Tocamos algo al principio, dijimos sobrio y hablamos del vino, ¿verdad? Pero él vuelve y lo repite:
no dado al vino. Entonces, de alguna manera, luego de tocar el tema un poco, en este punto añadiré las consecuencias para las personas de Dios y sus familias cuando incurrieron en el consumo de bebidas alcohólicas. Y hablaré de algunos personajes pocos, pero por ejemplo hablaré de Noé. Noé fue uno de ellos. Dice Génesis 9, 20 y 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Después de qué, hermanos? Del diluvio. Después de que Dios lo sacó en victoria. Después de que Dios lo recompensó también a él y lo bendijo. Después de eso. Y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto o desnudo en medio de su tienda. La historia cuenta que uno de sus hijos, el primero que entró, Cam, ¿verdad? Apenas entró, vio la desnudez de sus padres. Algunos dicen que cuando se habla de desnudez en la antigüedad puede referirse a que estaba en un acto de intimidad. Sencillamente el texto nos dice que él bebió y estaba desnudo, y nos podemos quedar hasta ahí con ese tipo de concepto. Él entró y en lugar de cubrir a su padre, él salió y fue y le dijo a sus hermanos, me imagino con algún tipo de tono, mi padre está desnudo. Y los demás entraron hacia atrás y cubrieron a su padre. Entonces, esa embriaguez de él, ¿en qué vino a parar? En una maldición dentro de la familia. Y usted no sabe lo que ha ocasionado el licor. De pronto hasta ahora no le ha ocasionado nada, pero debe saber que a muchas personas el licor les ha traído desgracias. Desgracias. Y hay una maldición dentro de las familias, que donde hay alcohol hay una maldición dentro de las familias. Empezando, sus hijos están viendo que usted consume ese tipo de bebida. Y asimismo el detenerse en el licor expondrá la vida a la muerte y heridas, como le sucedió a Amnón, el hijo de David. Según de Samuel 13:28 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzados pues y sed valiente. Las mismas palabras del diablo pueden ser hoy. Vamos a acabar una vida, pero ¿cómo hay que hacerlo? Hay que esperar que deje su hogar, que deje sus buenos hábitos, que tome, que llegue a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana en sitios de peligro. Si a nosotros nos pasa algo de día, pues ¿qué hacemos, hermano? Pero si nos pasa algo de noche, viniendo de una fiesta, viniendo de tomar trago, ¿alguno de ustedes tuvo la experiencia? Yo tuve experiencia, estuve una vez a punto de morir en manos de una pandilla grandísima. Nuestro grupo era un grupo sano, entre comillas, porque pues no éramos de peleas, no éramos de pandillas, de mucho deporte, pero nos gustaba la rumba, nos gustaba muchísimo. Y salimos, y un día en el lugar donde estábamos habían muchas personas pandilleras que vinieron a provocarnos y a despojarnos de nuestras cosas, y se armó un problema grande. Corríamos por las avenidas porque era 1 contra 7, alguna cosa así. 2 de los amigos terminaron heridos, 1 casi muere, y fue una madrugada terrible, terrible. Pues sencillamente, hermanos, pueda que a usted nunca le pase, pueda que usted diga: a mí no me va a pasar. Puede ser, pero puede ser no solamente que le pase, sino que ya
le llegue a pasar, sino de pronto ya le pasó. ¿Cuántos de nosotros fuimos testigos de los problemas que el alcohol ocasionó en nuestros hogares? ¿Cuántos? Bueno, 8 requerimientos: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Número 7, no pendenciero. No pendenciero. La palabra para pendenciero, dentro del contexto y dentro de su etimología, de su exégesis, es uno que no se agarra a puños o a golpes, que no reacciona con violencia de hecho a las provocaciones. Hay personas muy pegadas a la ira, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos problemas. Yo quiero compartir algo un poquito sobre lo que me puede pasar como creyente, como pastor, dentro de mi zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Programarse de que usted no debe ser pendenciero. Listo. Pero el problema no son las acciones, ¿verdad? En cuanto a las acciones, se sabe uno medir. En cuanto a las reacciones, es decir, mientras nadie se meta conmigo, todo está bien. Pero el que se meta conmigo, por ahí me va encontrando. Y ahí es donde nosotros deberíamos llevar el mandamiento más hacia nuestro corazón y no ser reactivos. Somos reactivos por naturaleza. En lugar de ello, es amable, considerado, paciente y cordial frente a las fallas humanas. ¿Por qué? Porque él mismo se considera humano. Y cuando yo he reaccionado, hermanos, varias veces he reaccionado. Y si usted ha reaccionado, pues le digo lo que usted puede hacer. Yo he reaccionado mal por un trato injusto. Estoy haciendo una fila, el vigilante se porta de forma grotesca y agresiva, e inmediatamente reclamo mis derechos y digo, y después me voy y estoy dentro del banco o alguna cosa, estoy contando cosas ciertas y analizo y digo, ¿es la forma de comportarse? Bueno, aquí nadie supo que usted es pastor, pero es la forma correcta. Entonces empiezo a orar y si tengo la oportunidad, salgo y le digo, señor vigilante, ¿qué quiere? Quiero pedirle disculpas por mi actitud. Porque las personas que no piden disculpas, pues se acostumbran a hacerlo así. Debemos ejercitarnos. Unos somos más débiles que otros en ciertas áreas. El líder deberá entender también, por otra parte, yo debo entender, y el cristiano, que está llamado a soportar las críticas por su fe o por su ministerio. Todo líder que lidera va a ser criticado, entonces tendrá que aceptar. Los padres también tendrán que aceptar la crítica de sus hijos, sin guardar rencor, sin decir, no, aquí llevo a mi hijo, ¿no? Aquí lo llevo y aquí llevo a la oveja que fue grosera conmigo, la voy a llevar aquí. No, sin guardar rencor ni buscar vengarse. Levítico 19, 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Ahí habla de procesos, ¿no? Uno tiene carga, hay choque emocional, pero viene la segunda parte, hay que razonar con el prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. 8 requerimientos, a ver si lo vamos memorizando: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y ahí incluimos sino amable, apacible, ¿verdad? Y la número 8 y la última, no avaro. Que el pastor no debe ser avaro
y los creyentes tampoco deben ser avaros. Este último requerimiento incluyo no codicioso de ganancias deshonestas. Y se cuidará de las 3 Fs. ¿De cuáles F se va a cuidar en cuanto a avaricia o ganancia deshonesta? De la fortuna, de la fama y en cuanto a lo relacionado con lo femenino, o en términos muy populares y también que podían llegar a desdibujar, el asunto de faldas. Fortuna, fama, faldas, pero entonces mejor digamos fortuna, falda y lo relacionado al sexo opuesto a lo femenino. En cuanto a la fortuna, nos debemos cuidar, no debemos entrar ni permanecer en el ministerio por dinero. No debe ser nuestra pasión. Llevo 25 años siendo pastor. Hay pastores que fueron llamados siendo ricos. Bueno, tienen herencia. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que no debe entrar ni permanecer en el ministerio por dinero, sea que tenga mucho o tenga poco. No debe ser su motivación. Su meta no debe ser lo terrenal. Primera Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fama. Su enfoque será tomar su cruz y que el oficio lo busque a él y no él al oficio. Juan 3:30: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. No buscará ser el primero, no buscará ser el protagonista. No debe ser su motivación. Si Dios lo pone, es otra cosa diferente. Y por último, en cuanto a lo femenino, no se aprovechará de su posición para acercarse indebidamente a las mujeres que lidera. Tendrá cuidado en el trato con ellas. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer? Mire lo que dice 1 Timoteo 5:12: a las jovencitas trátelas como hermanas con toda pureza. ¿Cómo hacer? Bueno, tenga ministerios por géneros, masculino, femenino. Y tenga distancia. No chatee con las hermanas de la iglesia. De aquí para allá, allá para acá, y cómo estás y cómo te ha ido y sí, tal cosa. No, mantén la distancia. Sea que haya sido inclinado en su vida pasada hacia esa tendencia o no. Como me aconsejó una vez un misionero, me dijo: nunca estés a solas con mujeres ni con niños. Siempre pon un testigo. Y también cuando Dios ha llamado a la esposa de uno con el mismo don, con el mismo ministerio, el mismo llamado, va a ser muchísimo más fácil. Pero si no llegaba a ser así, un liderazgo de mujeres también tendría que levantarse. Lo paradójico de ser cristiano es que la gente menosprecia nuestra fe y este caminito ahí de los cristianos, pero a la misma vez espera grandes cosas de los cristianos y no admite que los cristianos se equivoquen, que sean extraordinarios y sean sin tacha. No menos se pide al creyente que sea pastor. Es necesario que tenga una buena convivencia.
Oremos. Te agradecemos por esta mañana preciosa, especial. Nos vamos de este lugar agradecidos, porque quizás dentro de esos requerimientos, algunos, si hicieran una evaluación, se encuentran en algunos de ellos en un 20%, en un 10%, en 0%, en 50%, en 80%, en uno sí, en otro no. Pero Señor, hoy queremos pedir por nuestra convivencia entre el camino de la fe y también frente a los demás. Permítenos ser luz y que no por nuestra causa tu nombre glorioso sea blasfemado entre los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies y cantemos esta canción para irnos, que dice: